gracias a mi compañerita residencia por la presentación. Mi gracias al comité organizador de este curso y felicitarlo porque el hecho de que sea en Villavicencio me parece que es bien interesante y representa pues algo de descentralización pues, de las actividades académicas por parte de la Asociación Colombiana de Gastro, algo que de verdad vale la pena. Y vamos a hablar hoy de un tema pues, que en particular pues, me llama mucho la atención, que es lo de enfermedad inflamatoria intestinal, y vamos a estructurar un poco en cuanto al tratamiento. Y voy a empezar por decir que la enfermedad inflamatoria intestinal es heterogénea. Ya algunos han escuchado mi comentario de que para mí no hay dos pacientes iguales con enfermedad inflamatoria intestinal, ni siquiera colitis, ni siquiera enfermedad de Crohn. Dos pacientes con proctitis pueden tener el mismo compromiso, la misma extensión, pero de pronto la seguridad social es diferente, el acompañamiento familiar es completamente diferente, lo cual los hace pacientes diferentes. Entonces, el primer mensaje que quiero transmitirles es que todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, cuando empecemos un tratamiento, tiene que ser individualizado. Yo creo que ese es el futuro, individualizar cada paciente para tratar de ofrecerle el mejor tratamiento posible. Miren todas las manifestaciones, tanto intestinales como extraintestinales, que se pueden presentar en estos pacientes. Y lo segundo, como introducción, es sobre las metas de tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal. Anteriormente nos confiábamos en el paciente y el paciente nos decía que estaba mejor y con eso nos quedábamos tranquilos. Hoy en día no solamente debemos esperar que el paciente responda, sino que mantenga esa remisión, que esa remisión clínica sea sostenida, que ojalá cicatrice mucosa, es la única forma de disminuir cáncer colorectal a largo plazo, de probablemente evitar hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida del paciente. Y actualmente está el concepto de que ojalá, yo sé que no es lograble en todos los pacientes, pero de mantener lo que se llama remisión profunda sostenida, que es que el paciente te responda clínicamente y ojalá también endoscópicamente y bioquímicamente con los biomarcadores que el doctor Márquez les acaba de mencionar. Inicialmente vamos a hablar de enfermedad de Crohn, posteriormente vamos a hablar de colitis ulcerativa y vamos a exponer las tendencias actuales en el tratamiento de cada uno de ellos. Esta es la pirámide terapéutica tradicional en pacientes con enfermedad de Crohn, la famosa pirámide Step Up, donde mesalazina tiene poco lugar en el manejo de los pacientes con enfermedad de Crohn. Tenemos budesonida cuando el compromiso es ileal. Hay algunos estudios con sulfasalacina con un rendimiento escaso en pacientes con Crohn colónico, pero casi que de budesonida estamos pasando a prednisona y si hacemos un tratamiento acelerado probablemente vamos a combinar prednisona con azatioprina, si el paciente no responde. Posteriormente en la escala estarían los anti-TNF y cirugía si se puede, porque a veces decimos, no, que el Crohn hay que operar, pero bueno, tiene un Crohn de intestino delgado extenso, si lo operas queda con un intestino corto, ¿qué opción tiene? Nutrición parenteral ambulatoria, trasplante de intestino, entonces pues operar cuando se puede en Crohn, a diferencia del concepto en colitis ulcerativa. Actualmente, esta publicación del diciembre del año pasado de Ingrid Ordaz, donde ella menciona no solamente el tratamiento convencional que les mencioné, sino también un tratamiento acelerado y probablemente un tratamiento top-down, o sea, empezar de entrada con terapia biológica asociada probablemente a inmunosupresores en pacientes de alto riesgo que vamos a mencionar enseguida. ¿Qué pasa con los esteroides? Sabemos que son muy buenos inductores de remisión, como respuesta inicial, miren, 84%, pero vean que la dependencia a un año puede ser de 38% en el estudio clásico de la población de Olsen en Minnesota, y la tasa de cirugía a un año es de 38%. Entonces no son medicamentos ideales, son muy buenos para inducir remisión, pero probablemente no para mantenimiento de remisión en estos pacientes. La azatioprina siempre insistimos con la dosis. Recientemente hace algunos meses hicimos una encuesta donde solo el 30% de nosotros estamos utilizando azatioprina en dosis adecuadas, que son de 2 a 2.5 por kilo. Y eso no me lo he inventado yo, eso miren, las tasas de respuesta son superiores cuando utilizas las dosis adecuadas que cuando le das una tabletica, una y media tabletica, entonces hay que hacer el cálculo adecuado y usarlo sin miedo en los pacientes, obviamente vigilando toxicidad. Ahora, si el paciente te responde a la azatioprina en Crohn, ¿será bueno suspenderla o no? Ellos hicieron este estudio. Miren las tasas de recurrencia a 1 año, a 3 años y a 5 años, 62% a 5 años. O sea, probablemente si te está funcionando, que es como la tendencia en todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Si una droga te funciona, manténla, no la suspendas porque probablemente el paciente va a volver a traer recaída, que es lo que vemos en la gráfica, ¿no? Factores de riesgo para recurrencia, si tiene PCR alta, si no lograste leucopenia con la azatioprina y si el paciente está anémico. Entonces, en esos pacientes, probablemente, sobre todo con la PCR alta, es mejor no suspender la medicación. ¿Qué hay sobre la terapia biológica? Que de pronto es lo clave de pronto en algunos pacientes con enfermedad de Crohn.
Tenemos los anti-TNF, que es lo que tenemos en Colombia en este momento, infliximab, adalimumab, pronto va a venir certolizumab y pronto va a venir también golimumab. Golimumab es parecido al adalimumab en cuanto es que es totalmente humanizado. Certolizumab es pegilado y te permite una aplicación cada semana y eso es una ventaja comparado con adalimumab, que es cada 2 semanas en la fase de mantenimiento. Quiero llamar la atención de 2 moléculas que van a venir, el vedolizumab, que es un inhibidor de alfa-4 beta-7 integrinas, que actúa específicamente en intestino, entonces no tiene el problema de natalizumab de leucoencefalopatía múltiple progresiva, que es una tragedia en estos pacientes, y es bastante prometedor. Recientemente salieron los estudios Gemini 1 y 2, presentaron ahorita en el Congreso Europeo en Ámsterdam con resultados alentadores, tanto para Crohn como colitis, pero apenas están en estudios fase 3. Otros, ustekinumab, hace 15 días en New England Journal Medicine salió un estudio de ustekinumab, inhibidor de interleuquina 12-23, que es otra vía para pacientes que de pronto no respondan a anti-TNF, con resultados también alentadores en pacientes con enfermedad de Crohn. También es estudio fase 3. Es como el futuro, probablemente en algunos años vamos a tener disponibles esos medicamentos en pacientes que no sean fáciles o sean severos. Como les decía, entonces tenemos infliximab 25% murino, adalimumab 100% humanizado y pegilado el certolizumab. Son los diferentes tipos de anti-TNF que tenemos. Los resultados son similares. Miren, por ejemplo, la tasa de remisión clínica de infliximab a 1 año, el estudio ACCEN 1 es de 39%. Y vean que es muy similar al de la adalimumab a 1 año, que es de 41%, y este es a 26 semanas con certolizumab, que es casi que 42%. Entonces, casi que son muy similares en cuanto a eficacia en pacientes con enfermedad de Crohn. Ya la escogencia va a depender de vía de administración y esas otras cosas, o lo que el paciente vaya prefiriendo. ¿Cuál es la tendencia ahorita? Tratamiento temprano de enfermedad de Crohn. ¿En qué se basa esto? Estos son los pacientes de la historia natural. Sabemos que es una enfermedad destructiva a largo plazo. Si actuamos tarde, probablemente el daño intestinal lo vamos a reducir en algo, pero si actuamos mucho más temprano, probablemente el daño intestinal lo vamos a reducir mucho más. Y en esto se basa que aparentemente en los pacientes con Crohn, inicialmente los primeros 2 años del diagnóstico de la enfermedad, hay una respuesta exagerada de factor necrosis tumoral, entonces bloqueando el anti-TNF en esos primeros 2 años parece que es mucho más efectivo, como lo ha demostrado el estudio CHAR, un análisis de su grupo, el estudio CHAR con adalimumab, donde encontró que pacientes que tenían menos de 2 años de diagnosticado, comparados con más de 5 años de diagnosticado, miren, la respuesta es mejor cuando lo tratamos en los primeros 2 años del diagnóstico de la enfermedad. Lo mismo el estudio STEM, publicado este año en Gastroenterología, donde miren que la cicatrización mucosa es mayor en pacientes que llevan menos de 2 años de diagnosticado de Crohn que aquellos que llevan más de 5 años del diagnóstico, 44 versus 21%. Pero yo lo interpreto de que debemos individualizar las terapias y probablemente debemos enfocar estas terapias así agresivo o tratamiento top-down en aquellos de mal pronóstico. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico que se han encontrado en enfermedad de Crohn? 1, necesidad de esteroides. Pacientes jóvenes, pacientes que fuman, que tengan compromiso extenso, intestino delgado, pacientes con compromiso perianal, con lesiones endoscópicas severas en la colonoscopia, es clásico el estudio de Mathieu Allais en Francia, donde reportó eso, que tengan ASCAS positivos, que tengan NOD2 positivo, que tengan una PCR elevada. Esos pacientes son de mal pronóstico y tenemos que ser agresivos en su manejo. Posteriormente es la discusión en que si damos infliximab solo o si lo damos combinado con azatioprina. El estudio SONI, publicado ya hace un par de años, demostró que azatioprina versus infliximab sola, comparado con la combinación, es mejor la combinación infliximab más azatioprina que cada uno por separado. Pero a mí también me parece interesante que es mejor infliximab que azatioprina. Entonces, a veces tenemos pacientes con esteroides y dicen, no está respondiendo al esteroides. Si no está respondiendo al esteroides, probablemente el paso siguiente es el biológico, no la azatioprina. La azatioprina se demora 4 meses en actuar. Entonces, si el paciente está activo, no te responde al esteroide, el paso siguiente es el infliximab y vas a tener mejores resultados que si le das azatioprina en esos pacientes. Para cicatrización mucosa, a semana 26, el mismo estudio SONI también demostró que la combinación es mejor. La otra pregunta que siempre nos hacen en todos los residentes y en escenarios a veces, conferencias y esto es, ¿cuándo parar el infliximab? Este estudio STORY paró en 115 pacientes, se encontró que después de pacientes estables en remisión con infliximab, lo pararon y después de más o menos 21 meses de seguimiento, la mitad entraban otra vez en recaída. ¿Cuáles eran los predictores de que los pacientes recayeran, que tuvieran PCR alta y que tuvieran actividad endoscópica? Entonces, si algún día se nos ocurre, porque el paciente insiste, porque alguna cosa pues, no quiere colocarse más la aplicación,
que no tenga PCR elevada y que tenga una colonoscopia que muestre que hay cicatrización mucosa, si se nos va a ocurrir algún día suspenderlo. Mi concepto es que por lo menos es que el tratamiento hasta el momento sea indefinido. Lo otro es que todos los anti-TNF pierden respuesta. Infliximab pierde respuesta, adalimumab, certolizumab, alrededor de un 40, un 37% a 26, 30 semanas de seguimiento. Y es importante, y lo estamos pidiendo a grito a las casas farmacéuticas, o no sé si algún laboratorio clínico, en Prometheus, por ejemplo, en Estados Unidos, hace niveles de infliximab, hacen niveles de adalimumab, hacen anticuerpos, tanto infliximab como adalimumab. Y miren cómo es interesante. Si uno tiene un paciente que le perdió respuesta a infliximab, si tú mides anticuerpos, probablemente aumentar la dosis no tiene sentido porque ya tiene anticuerpos. Pero si cambias dentro de la clase, por ejemplo, tienes infliximab y lo pasas a adalimumab, la respuesta probablemente va a ser mejor. Lo contrario, si los niveles están bajos, probablemente ahí tienes que reforzar el infliximab, acortándolo cada 6 semanas o incrementando la dosis a 10 miligramos por kilo, obteniendo una respuesta 87%, así lo cambias a otro tipo de molécula. Entonces, son dos cosas que hay que tener, no las tenemos, es súper importante que ya las tengamos en nuestra práctica diaria porque nos va a ayudar a optimizar tanto el infliximab como el adalimumab. Pero aterricemos un poco, no todos los pacientes con enfermedad de Crohn van a necesitar biológicos. Esta publicación también reciente, en GAT en 2012, que la recomiendo que se lean, habla de que solamente el 10% de los pacientes con Crohn van a necesitar biológicos. No todos van a necesitar biológicos. 50% de los Crohn son leves y probablemente con otros tipos de terapia van a mejorar. ¿Qué pasa en colitis ulcerativa? Colitis ulcerativa, y lo otro que siempre le pregunto a los residentes cuando me llaman, doctor, llegó un paciente con colitis o urgencias. Lo primero, severidad. Y para severidad, ya mencionó Juan Ricardo, y tenemos la clasificación de Montreal o de Trullo-Van-Witt modificada que también tenemos. Leve, moderada, que no le creo, para mí o son leves o son severos, y los severos los hospitalizo y los leves los trato con mesalazina probablemente. Y lo otro es la extensión, si es proctitis, si es colitis izquierda y si es pancolitis o colitis extensa según la clasificación de Montreal. Conocemos las preparaciones de mesalazina. Afortunadamente tenemos supositorio, tenemos enema, tenemos terapia oral, tenemos gránulos, recientemente también en Colombia, pero debemos saber hasta dónde actúan. Acá actúan los supositorios. Yo no soy tan optimista, le dicen que los enemas le alcanzan uno al ángulo esplénico, no sé, siempre he tenido mis dudas, pero pues aparentemente sí, y las preparaciones orales te van a cubrir el resto del colon. ¿Qué hay en cuanto a la dosis de mesalazina en colitis ulcerativa? Este metaanálisis reciente, publicado en diciembre en American Journal of Gastroenterology, encontró que comparado dosis superiores de 4 a 4.8 gramos versus dosis de 2 a 2.4 gramos son lo mismo. Hoy en día no tiene sentido usar 6 gramos de mesalazina ni nada. La idea es que 2.5 es suficiente aún en pacientes con enfermedad activa. Y el NNT es 25, o sea, es igual utilizar según esto, y mire que la diferencia no fue estadísticamente significativa. Lo otro es el famoso estudio de Martó, publicado en GAT en 2005, donde él compara en colitis extensa, no en colitis solamente recto, oral más enemas versus oral solo. Miren, cuando le adicionan enemas por 4 semanas, miren las tasas de respuesta, tanto para remisión como para respuesta clínica, son superiores a la combinación que al medicamento oral solo. Un metaanálisis también reciente de ese mismo artículo que les mencioné, pero sí este es de este año, donde muestra que la combinación es mejor que el tratamiento oral solo y el NNT es de 5, el cual es muy bueno. Además que el sangrado se detiene mucho más temprano en pacientes con la combinación que cuando da solamente la terapia oral. ¿Qué pasa con los gránulos? Los gránulos, recientemente salió un metaanálisis en Alimentary Pharmacology and Therapeutics donde se comparan con tabletas. Y miren dos cosas. Uno aquí en cuanto a remisión clínica, ¿cómo es mejor los gránulos para colitis distal? No en colitis izquierda ni en colitis extensa. Para colitis distal son mejores los gránulos que terapia oral y para colitis izquierda y colitis distal son mejores para remisión endoscópica. Entonces, es una buena opción, los tenemos, hay que justificarlo y todo, pero con los pacientes yo creo que podemos hacer eso. ¿Qué pasa con los esteroides? Son útiles, así como en Crohn les mostré, en colitis ulcerativa activa para inducir remisión. El NNT es de 3 en este metaanálisis, también publicado, miren, la P en 0.02. ¿Qué pasa cuando el paciente se vuelve dependiente de esteroides? Que es aquel paciente que no le puede bajar de 10 miligramos de prednisona. Entonces, la duda es, ¿lo dejo con la mesalazina sola? ¿Le coloca satioprina? Indudablemente es mejor colocarle satioprina. Miren la tasa de respuesta a 6 semanas, 53% para satioprina versus 21% para 5-ASA. Entonces, la diferencia es significativa. No hay duda de que esos pacientes en dosis adecuadas, 2.5 por kilo, es mejor la satioprina que la mesalazina en pacientes que ya son dependientes de esteroides.
El NNT en este metaanálisis en colitis ulcerativa es de 4, a pesar de que hay muy poca información y evidencia clínica en la literatura de azatioprina en colitis ulcerativa. Lo mismo que en Crohn. Suspendamos la azatioprina en colitis ulcerativa, 127 pacientes con azatioprina y sin esteroide por más de 3 meses. Miren las tasas de recurrencia, 65% a 5 años, muy alta, probablemente lo mismo. Si el paciente está funcionando la azatioprina, manténgalo con la azatioprina, a no ser que traiga un evento adverso. Y a mayor duración de azatioprina, menos riesgo de que el paciente, si la suspendas, te vaya a recaer a futuro. Después la terapia biológica, entonces los famosos estudios AT1 y 2 publicados en New England Journal en el 2005, donde demuestran que dosis de 5 es igual a 10 miligramos por kilo y miren las tasas de respuesta, ¿no? No son terapias perfectas, ¿no? Las respuestas no son 90% ni 88%, 34% en cuanto a remisión clínica, ¿no? 35%, entonces pues tampoco son medicamentos perfectos, pero miren el NNT, de 4 para inducir remisión y de 5 para mantenimiento a 52 semanas, que fueron los estudios. De nuevo, si medimos niveles, miren cuando los niveles son detectables, el porcentaje de remisión es mucho mayor, lo mismo acá, el porcentaje de remisión de cicatrización endoscópica es mucho mayor cuando detectas niveles, cuando lo que llaman los throw level, o sea, los niveles antes de la siguiente aplicación. ¿Qué pasa con adalimumab? Recientemente lo aprobó la FDA también para colitis ulcerativa. Miren las tasas de respuesta, como les digo, no son terapias perfectas. La remisión clínica 16% versus 9% a placebo y 17 versus 8.5% comparado con placebo. En los pacientes que no habían estado expuestos previamente a anti-TNF, o sea, que no habían usado infliximab previamente, la tasa de respuesta fue un poco mayor, 32 y 33 con NNT de 10 y 11, tanto en la semana 8 como en la semana 52. Es otra opción terapéutica en el arsenal del manejo de pacientes con colitis ulcerativa. El mismo concepto del SONIC, pero en colitis ulcerativa, el estudio SICSES, en el cual participó el doctor Juan Ricardo Márquez, tenemos la combinación azatioprina, infliximab, azatioprina. De nuevo, mejor la combinación que infliximab y que azatioprina solo. Ese estudio todavía está, eso fue a 16 semanas, ese estudio está en marcha, habría que ver los resultados a largo plazo que se da. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Los pacientes, a diferencia de Crohn, donde hay cierto paciente donde le colocamos terapia más agresiva, anti-TNF de entrada, no hay ninguna evidencia en colitis ulcerativa para colocar ese tipo de terapia, a no ser en el contexto de una colitis ulcerativa aguda severa que no responde a esteroides intravenosos. Acá, de entrada, usamos 5 oral o rectal, la combinación es mejor. Altas dosis de 5-ASA en el que no responde, esteroides, azatioprina, anti-TNF, adalimumab, infliximab en pacientes con colitis ulcerativa severa refractarios a esteroides intravenosos y cirugía, ahí sí la cirugía que pudiera controlar la colitis ulcerativa. Pero de nuevo, ¿cuáles son los predictores de mal pronóstico en colitis ulcerativa? Ya mencionamos en Crohn, de nuevo la edad, ojo con pacientes jóvenes, ojo con pacientes con colitis extensa, lo demostramos en un estudio que realizamos en el hospital, ojo con los pacientes que permanezcan con PCR elevada, con aquellos pacientes que de entrada requieran esteroides intravenosos, y aquellos pacientes que tengan un compromiso, una ulceración difusa en todo el colon. De nuevo, solamente el 5% de los pacientes con colitis ulcerativa requieren biológico, pero la cifra que más me gusta es esta, el 70% de los pacientes con colitis ulcerativa van a mejorar con medicamentos 5-ASA. Sepámoslo utilizar, si no le está funcionando el genérico, cambiémoslo a uno bueno para que el paciente mejore, porque el 70% de los pacientes con colitis responden a medicamentos 5-ASA. Llámese tópico, llámese oral, llámese la combinación, pero responden. Nosotros hicimos un estudio donde solamente el 11% de nuestros pacientes, de un total de 253 pacientes, requieren terapia biológica. Un minuto, doctor Julián. Ya voy a acabar. Conclusiones, las ideas que quiero dejar son estas. Lo primero, tratar más allá del control de síntomas. A veces creamos al paciente, pero a veces no le creamos, a veces se lleva una sorpresa. Estoy con una deposición al día, hace uno la colonoscopia, úlceras, fibrina. Entonces, desconfiemos un poco, ayudémonos de biomarcadores, tenemos calprotectina, tenemos PCR, BCG, y en lo posible, pues si tenemos alguna sospecha, hagamos colonoscopia. Cada vez estoy haciendo más colonoscopia, no tanto para verificar si la mucosa está cicatrizada, sino para monitorizar terapéutica. La terapia combinada con anti-TNF más inmunosupresor parece ser más efectiva que monoterapia, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa, como lo demostraron los estudios SICSES y el estudio SONIC. Identifiquemos pacientes de mal pronóstico y eso sí, como dicen por ahí, metámosela toda, o sea, seamos bastante agresivos con esos pacientes porque esos son los que se operan, esos son los que se fistulizan, esos son los que probablemente haya que operar.
Y tenemos una necesidad urgente de medir niveles séricos, tanto de infliximab como adalimumab, y anticuerpos contra estos anti-TNF para optimizar el tratamiento. Yo creo que es una necesidad que ya nosotros, pues, que ya tenemos algo de experiencia en esto, cada vez vemos, porque no son muchas las drogas que tenemos para manejar enfermedad inflamatoria, entonces tenemos casi que exprimir un poco cada una de ellas para obtener los mejores resultados terapéuticos en los pacientes. De nuevo, mil gracias por la invitación. Este es el hospital donde trabajo. Gracias.